Ahí vamos. Listo. Eh, bueno, nada, les damos la bienvenida a todos a la conferencia. La idea de estos encuentros que vamos a tener es justamente hablar de detección de talento o jugadores de potencial. Estos tres encuentros que vamos a tener los vamos a estar dando Estanislao, Serafín y yo. Así que estamos muy, muy contentos que se hayan hecho un tiempo en su día. Y les queremos agradecer su buena predisposición, sus ganas de aprender. Y bueno, esperemos que sea valioso para todos, ¿sí? De mi parte, lo que les puedo decir es cualquier tipo de duda o de consulta que tengan, por favor, no se la guarden, no se la queden, que acá estamos para ustedes, también, básicamente. Así que bueno, no sé si Cera o Tani quieren Sí, agregar algo bueno, más. primero que nada, presentarme. Mi nombre es Serafín Sayas. Disculpen que no tengo cámara. Más que nada, para los que no me conocen, vi un par de personas que no reconozco, así que es buenísimo que se sumen a estas actividades de la federación. Disculpen que no tenga cámara. Esta nueva cuarentena me agarró en un lugar donde no resido y no tengo una cámara a disposición. Me parece una falta de respeto dar una conferencia sin una cámara, pero bueno, es lo que pasa. Eh, Así que nada, la idea es brindar un poquito de conocimientos, de cuestiones acá entre los tres. Insisto, si alguno no me conoce, yo soy el encargado de coordinar la parte de Shock de Badminton, que es un programa del ENAR para el desarrollo de los atletas en edades infantojuveniles y demás, y proyectarlos hacia los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y bueno, Martín y Tani son los encargados de los entrenadores nacionales. Como una presentación bien simple. ¿Arrancamos nomás, Tincho? Dale, mandale. Dale. Bueno, básicamente lo que nos reúne acá es la detección de jugadores con potencialidad. Lo que vamos a ver en estos tres estímulos, que van a ser aproximadamente de 1 hora, no tenemos inconvenientes si se extiende un poquito más. Si hay preguntas, como dijo Martín, las vamos a responder, y la idea es que ustedes se saquen todas las dudas que tengan. Vamos a ver eso que decía en la parte anterior, que son las etapas en las cuales nosotros determinamos que están los chicos según la edad y ciertos conocimientos que deben tener. Y también la idea es, en los estímulos que siguen, en el 2 y el 3, profundizar y dar algunos conocimientos también prácticos para que puedan aplicar ustedes en el día a día una vez que termine esta bendita cuarentena. Por si alguno no lo sabe, los próximos estímulos son el viernes a las 19 horas y terminaríamos el sábado a las 11 horas. Ambos estímulos de 1 hora. La idea como objetivo principal de esta capacitación es que ustedes puedan identificar con mayor facilidad a chicos o chicas que tengan talento o un potencial para llegar al alto rendimiento, y que de una manera u otra esos chicos lleguen más rápido a que nosotros podamos verlos en tanto campus o selectivos o cuestiones así del ámbito federativo, y así acelerar un poco el proceso de captación y identificación de atletas para el seleccionado nacional. ¿Pasamos, Tincho? Vale. No sé si quieren acotar algo ustedes dos en esta parte, pero bueno. Básicamente, antes de empezar con lo duro de la clase de hoy, o de la charla de hoy, mejor dicho, es tener ciertos conceptos todos unificados para que entendamos bien las cuestiones y no se nos pase nada. Como primer concepto, la edad cronológica, que es básicamente la edad de cualquier persona, la que está en el documento. Después, la edad de entrenamiento, que nosotros tomamos la edad de entrenamiento no desde cuando empiezan a jugar, sino desde cuando empiezan a tener un entrenamiento formal, ¿sí? Una clase donde hay un grupo con objetivos y demás, ¿sí? No es el primer contacto con el deporte, sino en el primer momento donde hay actividades con el objetivo de mejorar el juego. Después, la habilidad, nosotros la tomamos como un componente natural o genético, ¿sí? Algo con lo que viene la persona, si alguien es potente, si alguien tiene
una capacidad de toma de decisiones por encima de la media y demás. Y las destrezas, que son aquellas acciones que nosotros podemos desarrollar con la práctica consistente en el deporte. ¿Sí? Esto lo haríamos en el entrenamiento. Además, es importante entender los factores de rendimiento. Están en las conferencias de Fevara que dimos el año pasado en YouTube y hay algunas charlas que explican estos 5 factores que nosotros tenemos, que son el técnico, táctico, físico, psicológico y el estilo de vida, que van a ser fundamentales para nosotros identificar cuando alguien está por encima de la media. Pasamos al siguiente. Bien. Y como primer momento en esta charla, nosotros nos preguntamos si los ejecutantes de elite nacen o se hacen. Esto básicamente para nosotros es ambos, ¿sí? Es una suma de las dos cuestiones, porque más allá que alguien tenga una habilidad genética, mayor porcentaje de fibras rápidas, que como dice ahí, o alguna facilidad en el aprendizaje, eso no te va a llevar a poder llegar al alto rendimiento si uno no le pone una dedicación y una consistencia en la práctica deportiva, ¿sí? Obviamente una práctica que debe tener una duración, una intensidad y una calidad considerable para que el jugador llegue a tener un rendimiento acorde al alto rendimiento. Así que más o menos nosotros tomamos desde ese concepto como que ambas son importantes. Más que nada en el bádminton, que es un deporte de toma de decisiones, es un deporte muy técnico, así que hay muchas cuestiones que se adquieren en el entrenamiento y llevan mucho tiempo. Así que pasamos a la siguiente, Tincho. Bien. Ahora, ¿cómo nosotros podemos observar o cuál es el método de observación que recomendamos para poder ver cuando un chico tiene una potencialidad o es un talento? Nosotros entendemos como que, o por lo menos es lo que vivenciamos en la federación a lo largo de estos años, dos formas de ver el panorama. Una es una observación del momento, que es lo que sería el primer cuadrito de arriba a la izquierda, que sería una medición y observación de los jugadores de temprana edad en un momento, ¿sí? Que eso sería un resultado deportivo. Y nosotros, por experiencia y por cómo vemos el deporte, nos parece que en edades tempranas eso no nos va a decir cuál es el potencial de una persona. Porque puede ser que este chico en edades tempranas tenga un pico de desarrollo mucho más temprano que otros, o algunos sea un madurador tardío, y nos vamos a quedar con una persona que, pasados los años, termine con un nivel inferior a alguien que dejamos atrás en el camino por no haber ganado cierto torneo sub-15 o cierto torneo sub-13 o cierto torneo sub-17. Entonces, los resultados en edades tempranas de un torneo, como resultado de llegar a primer puesto o finalista, no es una medición acorde a lo que nosotros queremos para poder definir quién va a tener un mejor rendimiento al final de su vida deportiva. Sino lo que nosotros proponemos es una observación sostenida en el tiempo, ¿sí? Ver al atleta cómo va desarrollándose, cómo va aprendiendo, y también tener en cuenta distintos objetivos de rendimiento, ¿sí? Si puede aplicar las destrezas que se le han enseñado, cómo se desenvuelve en una competencia, en el entrenamiento, ¿sí? Y para esto nosotros proponemos dos posibles actividades como muy generales, que es la observación en competencia, ¿sí? Cómo se desenvuelve, que es lo que acabo de decir, y la observación en los campamentos de entrenamiento. A nosotros nos resultó muy positivo los últimos campamentos nacionales que venimos haciendo con los chicos, donde vemos cómo se comportan, cómo aprenden cuando cambia el contexto, porque no es lo mismo entrenar todo el tiempo en tu club que pasar al seleccionado o hacer los distintos cambios. Y ahí se puede tener un poco más de información a la hora de definir quién puede llegar a tener más potencial o no. Entonces, básicamente es dejarlo bien en claro desde nuestra parte, que no nos medimos por los resultados en estas edades tempranas, después obviamente en el alto rendimiento sí. Y eso. ¿Sí? Seguimos a la siguiente. Bueno, me toca a mí ahora. ¿Se me escucha bien ahí? ¿Se me escucha bien? ¿Será? Sí, va Sí, sí. perfecto, Martín. Bien, buenísimo. Sí, se escucha. Gracias. Bueno,
Me quedo con la última parte que dijo Serafín, que uno de los aspectos que nosotros hemos aprendido a lo largo de este tiempo recorrido es, digamos, no continuar o hacer un seguimiento del jugador y no quedarnos con un resultado determinado obtenido en tal torneo, sub 13 o sub 15, etcétera, ¿no? Y Serafín terminó su concepto con la palabra etapas. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es mostrarle las etapas que nosotros entendemos o separamos. Básicamente a grandes rasgos son 3 etapas. La primera es la etapa de iniciación, que va aproximadamente de los 6-8 años hasta los 11 o 13. Esta misma etapa comienza con la práctica del bádminton, cuando el chico llega al deporte, y finaliza con la aparición de la pubertad, ¿no? Algunas acciones que se pueden hacer en esta etapa son, bueno, acá básicamente se observan mucho cuáles son las habilidades que tienen los chicos, ¿sí? Recuerden que la habilidad nosotros lo relacionamos directamente con lo genético, ¿sí? Con lo innato. También es muy importante el estímulo de destrezas generales, ¿sí? Y acá esto es fundamental. Hay muchas teorías, ¿sí? Y me parece que esto también, estas teorías son ciertas cuando son llevadas a la práctica, en base a que se recomienda que en las etapas tempranas los chicos puedan realizar diferentes tipos de deportes, y esto los va a ayudar y estimular a tener una mejor base motriz, ¿no? Eh, a veces es contraproducente en estas etapas iniciales enfocar y hacer bádminton específicamente, ¿no? Y por último también es bueno que los chicos tengan sus primeras experiencias competitivas, tal vez no competencias en entornos formales, ¿sí? Encuentros, pero que el jugador empiece a estar en esos ambientes, en esos entornos, para que cuando vaya avanzando a las siguientes etapas no le sea algo extraño o algo nuevo, ¿sí? Una vez terminada esta etapa de iniciación, lo que aparece es la etapa de identificación y selección, ¿sí? Identificación y selección de talentos, justamente a eso hace referencia el título. Va aproximadamente de los 13 a 14 años, no diría 16, y hasta aproximadamente los 18 y 19 años, ¿sí? ¿Por qué siempre ponemos como un margen, ¿sí? Y no es una edad justa? Porque me tomo el concepto que decía Serafín, que hay muchos chicos que son maduradores tardíos o maduran antes de tiempo. Entonces siempre a la hora de hablar de etapas, no hay una edad específica, ¿sí? La duración básicamente comienza con el inicio formal de la práctica del bádminton, ¿sí? Y finaliza cuando este atleta ya posee un grado avanzado de las 5 áreas del desempeño de rendimiento, ¿sí? Que nombraba antes Serafín: técnico, táctico, físico, psicológico y el estilo de vida. Las acciones realizadas por general con este tipo de jugadores son, acá sí ya se empieza a introducir a estos atletas en competencias formales, ¿sí? Aquellos atletas que a lo largo de este periodo, que es fundamental, ¿sí? Se van destacando, ya pueden empezar a tener sus primeras experiencias a nivel internacional, también empiezan a tener sus experiencias a nivel nacional, regional. Esto también atrae o está relacionado con que se empiezan a plantear objetivos de rendimiento y de resultado. Una aclaración muy, muy simple: un objetivo de resultado es algo que es medible, ¿sí? Algo que se puede establecer. Por ejemplo, no sé, finalizar el año 2010 dentro de los mejores 5 de mi ciudad, dentro de los primeros 5 jugadores de mi ciudad en la categoría de individual masculino, ¿sí?
O si voy a la Copa, no sé, Copa Paraná, lo digo Pablo ahí, si voy a la Copa Paraná, mi objetivo es llegar a las semifinales, ¿no? En la modalidad de doble masculino, ¿sí? En cambio, el objetivo de resultado, perdón, de rendimiento, hace alusión a, por ejemplo, no sé, voy a la Copa Paraná, mi objetivo es llegar a la categoría, digamos, a la instancia de semifinal en doble masculino, y tengo que poder dominar determinadas situaciones de juego o determinadas destrezas, ¿sí? Hace más al rendimiento y no tanto al resultado, ¿sí? Desde ya que los objetivos de rendimiento dependen mucho más de la persona, ¿sí? Y no de factores, y los factores externos no los pueden modificar tanto. En cambio, los objetivos de resultado eh, son un poquito más difíciles de conseguir, ¿no? Porque si, bueno, yo quiero llegar a determinada semifinal de un torneo, sí, pero me enfrento contra rivales que también entrenan, también se preparan, entonces no depende directamente del atleta. Esa es una diferencia básica y principal. Y también, por último, lo que decía también antes de fin, las participaciones en campamentos de entrenamiento, ¿no? Por último, tenemos lo que nosotros llamamos o se considera la etapa de consolidación, que va aproximadamente la categoría sub-19 hasta los 21 o 23 años, ¿sí? Bueno, inicia con la mayoría de edad o inicia en la categoría previa a lo que se considera la categoría abierta, absoluta o de adultos en bádminton, y finaliza con la inserción al alto rendimiento, ¿no? Es muy importante aclarar o establecer que tanto en la etapa de iniciación, porque los jugadores que nosotros tenemos practican varios deportes al mismo tiempo, y eso hace que en algún momento tengan que, llegado a los 11, 12, 13 años, eso hace que en algún momento tengan que decidir por qué deporte, eh, digamos, practicar, y así poder pasar a la siguiente etapa de identificación y selección. eh, Hay una gran deserción deportiva, ¿sí? Y la otra gran deserción deportiva que hay por estadística en todos los deportes es en esta etapa de consolidación, ¿sí? Por lo general en esta etapa los chicos, los jugadores terminan el secundario, algunos entran a las universidades, otros empiezan a trabajar, o simplemente tienen otros objetivos de vida, y también hay una gran deserción deportiva, ¿sí? En estas dos etapas. Eh, También sumado a que aquellos chicos que ya nosotros, digamos, se identifican como talentos y se encuentran dentro de un sistema deportivo de alta competencia, es una etapa de mucho estrés porque el jugador sabe que se tiene que insertar en el alto rendimiento. Entonces es realmente muy, muy difícil. Las acciones más comunes a realizar en esta etapa es competencias en el plano internacional, ¿sí? Los planes de entrenamiento son prácticamente individuales a cada atleta, y obviamente todo eso tiene que estar dentro de un entorno acorde a lo que necesita ese jugador, ¿sí? Y por último, se continúa con el planteo de objetivos y de resultados. ¿Bien? Bueno, ahora lo que yo voy a hacer, los voy a dejar con Estanislao, que él les va a explicar un poquito más a fondo cómo ir desarrollando los diferentes desempeños de rendimiento en las diferentes etapas que les nombré ahora. Así que bueno, los dejo con Tani, como lo conocen. Hola, buenas tardes a todos. No me presenté, para los que no me conocen, soy Estanislao Tar, me llaman Tani mayormente. Soy entrenador de la selección, trabajo con Martín en el CENAR todos los días con el seleccionado. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver los factores de desempeño y rendimiento de los atletas en las diferentes etapas de desarrollo, ¿sí? Entonces comenzaríamos con la etapa de iniciación. En esta etapa lo que buscamos son en los factores técnicos, es qué es lo que deberíamos, esto es lo que yo considero, qué es con lo que deberíamos priorizar, ¿no? Entonces, mayormente, esto también lo considera Martín y Serafín, es una correcta ejecución de los movimientos de desplazamiento. ¿Qué queremos decir con esto? Es que los chicos en esta etapa tienen que empezar a entender que desplazarse no es
de chassé. Muchas veces nos sucede muy a menudo que vemos chicos en campus o en torneos en el que se desplazan por toda la cancha con pasos de chassé o saltitos, o sí se desplaza de forma correcta porque el desplazamiento requería un chassé, pero recupera de chassé. Entonces es importante que los chicos en estas etapas, en la etapa de iniciación, adquieran las destrezas y técnica de movimientos correcta para la práctica deportiva del bádminton. Entonces, que recupere de forma correcta, que se desplace de forma correcta a diferentes partes de la cancha, siempre teniendo en cuenta de la manera más óptima, ¿no? Esto lo que hace en gran parte es facilitar el trabajo a futuro. ¿Por qué? Porque una de las cosas muy comunes que me sucede a mí, Martín también le pasa, es que vienen chicos que no tienen un desplazamiento correcto o no aprendieron en etapa de iniciación un desplazamiento correcto. Entonces, durante toda su práctica deportiva de iniciación se desplazaron de una manera y después es muy difícil cambiar eso. Porque es como que les diga que ustedes caminan de una manera y esa manera que caminan está mal, y hace 30 años que caminas así. Sería una de las cosas. Y después, obviamente, también la parte de la base, la técnica de base. ¿Qué nos referimos con esto? Y esto ya es una correcta empuñadura de la raqueta, un correcto armado del golpe, una correcta ejecución de los golpes, con la mejor técnica posible para que más adelante esto sea más sencillo para el atleta cuando tenga que hacer movimientos más dificultosos. En el factor táctico, el entendimiento de los espacios libres, mayormente esto quiere decir que entienda el juego es, si yo llevo al rival a una esquina de la cancha, el cierto lugar, cierto espacio libre le va a costar más. Entonces los chicos tratan de jugar, esto comúnmente se le dice 4 esquinas, para armar mejor el punto. Justamente esto tiene que ver con el armado del punto, porque si el chico ve, o nosotros le decimos, fíjate que tu rival le cuesta ir al fondo de cancha, un armado del punto sencillo, fácil que entienda, sería jugarle algo cerca de la mitad de cancha para adelante y después jugar al fondo de cancha para poder hacer que el rival se esfuerce más. El factor físico, el desarrollo de agilidad, reacción y velocidad. Esto nos referimos que los chicos en esta etapa tienen que empezar a trabajar todo lo que es esto de empezar a moverse más rápido, descubrirse esto de la velocidad, la reacción. La reacción nos referimos a que lo podemos hacer a través de diferentes estímulos visuales, con movimientos. Además, desarrollar movimientos coordinativos, tanto de salto como de desplazamiento, y también en concordancia con esto de los estímulos y lanzamientos, que tiene que ver con que, como nuestro deporte mayormente muchos de los golpes se dan con movimientos que son de salto y además como un ejemplo como que estoy lanzando algo, que empiecen a adquirir esa destreza de que salto, avanzo, me desplazo, todo esto. En el factor psicológico, esta etapa es en la que los chicos mayormente necesitan de estar en un lugar que se sientan contenidos, pero la manera más fácil de que ellos se sientan más cómodos, porque obviamente no puedo darle una clase de entrenamiento de 1 hora solamente entrenamiento porque se va a aburrir. Entonces, tratar de buscar la mejor manera de hacer juegos, trabajos lúdicos, que tengan que ver con el deporte y que lo ayuden a mejorar, pero que a la vez se divierta. En el estilo de vida, los aprendizajes de los valores más normales, sea respeto por el profesor, respeto por el espacio en el que se encuentra, tratar bien a los compañeros, todo eso. Sí, Ariel, respondo a Ariel que hizo una pregunta, eso lo vamos a ver más adelante. Decísela. No, claro, en eso de que lo vamos a ver más adelante, la idea es que la clase 2 sea específicamente de estos factores técnico-tácticos y lo profundicemos, cuáles son, claro, o sea, los movimientos y demás. Chassé, por si no se entiende qué es un desplazamiento lateral, como por así decirlo, característico del bádminton, por si alguno no tiene el concepto, pero nada más. Eso, Dani. Bueno. Y acá lo que nosotros resaltamos, trabajo en conjunto de la familia, creemos que es lo más importante. ¿Por qué? Porque
acá el chico no es independiente, sino que uno tiene que hablar con los padres, uno ve si los padres lo traen en entrenamiento, qué busca la familia de la práctica deportiva, si quiere que el chico haga una actividad más, si quiere que el chico se desarrolle en algún deporte. Uno a través de trabajando con la familia le comenta, mirá, va a haber un torneo en tal lugar, y nota qué es lo que quiere hacer la familia, si apoya al chico o no. Entonces, en gran parte, uno relacionándose con la familia de cada atleta, se va dando cuenta qué es lo que está buscando la familia, o uno también a la vez transmitiendo, mirá, tiene cierta facilidad, veo que se progresa muy rápido. Entonces la familia ve ese interés por parte nuestro como entrenadores hacia el chico, y decide apoyar más al chico en este deporte. Eso sería hasta las etapas de iniciación. ¿Pasabas, Tincho, la filmina? Bueno, acá empezamos en la etapa de identificación y selección. Ya esta etapa, ya los chicos deberían manejar más o menos las cosas, las diferentes cosas de iniciación de manera fluida. Y en esta etapa ya el trabajo empieza a ser con más velocidad, con más consistencia. ¿Qué nos referimos a con más consistencia? Con la menor cantidad de errores posibles, y a la vez también ya empiezan a haber golpes combinados, o sea, la misma ejecución de un golpe para hacer dos diferentes. En esta parte el chico ya empieza a trabajar a otro nivel, digamos, o sea, empieza a aparecer cosas. Y acá es donde empiezan a ver las diferentes, se podría decir que empiezan a aparecer más los talentos, por eso es la identificación y la selección, porque a algunos chicos les cuesta menos, a otros les cuesta más. Por eso acá es donde mayormente se hace una diferencia muy amplia entre unos y otros. Y al finalizar esta etapa, lo que estamos buscando mayormente es que ya se desplace con fluidez, que sea bastante preciso, que tenga, bajo diferentes circunstancias, tenga diferentes movimientos de desplazamiento, diferentes golpes, que sepa ejecutar en diferentes situaciones, diferentes desplazamientos, golpes, tácticas, y etc. En factor táctico, definir el estilo de juego de un jugador según su modalidad. Esto lo que quiere decir es que acá yo considero que acá los chicos ciertamente se definen solos en el estilo de juego. Uno los puede ir guiando de todas formas, porque puede pasar el caso de que tengamos un chico que sea de 1,80 m a los 14 años y sus compañeros midan 1,50 m, 1,60 m. Entonces el chico se da cuenta que tiene mejor ángulo de golpeo, entonces ataca todo el tiempo. Entonces sería un jugador ofensivo. Entonces se está definiendo por un estilo de juego ofensivo. Lo que tenemos que aclarar es que tiene que jugar de esa manera, pero obviamente sin olvidar las demás cosas, o sea, tiene que saber defenderse, tiene que hacer eso. Entonces, tratar de buscar eso. Y a la vez también se da esto de que hay ciertos chicos que en singles no son muy explosivos o no son muy buenos, pero sí se resaltan en otras modalidades, o sea, brillan en otras modalidades. El doble se le da muy fácil, tienen golpes que les ayudan mucho al doble, tienen mejor entendimiento del dobles o del doble mixto. Entonces, acá es donde ciertamente se van definiendo para qué lado qué van a jugar y cómo van a jugar. En poder ejecutar planes de juego bajo diferentes dificultades, esto quiere decir que justamente va en concordancia a qué estilo de juego tengo yo. Si yo tengo un juego ofensivo, mi plan de juego mayormente ¿cuál es? Es que el rival me levante. Entonces el chico tiene que tener las herramientas para poder hacer que el rival logre levantar la pluma para poder atacarlo, bajo diferentes circunstancias del juego, obviamente. En el factor físico ya empieza la parte sensible, en la que los chicos empiezan a desarrollar fuerza. Acá también es un momento muy tajante, que uno va notando que en diferentes edades uno se desarrolla más tempranos que otros, unos son más explosivos, otros son más fuertes. Entonces, estas son cosas que uno las tiene que ir analizando sobre la marcha, y si tengo uno que es muy explosivo, pero no tiene tanta fuerza, trabajar más la fuerza. Todo eso en esas etapas que ellos se van definiendo, obviamente, ¿no? Y obviamente prestar atención también a que suele pasar que empiezan a aparecer los problemas físicos, como pie plano, escoliosis, etc. Entonces,
siempre tratar de ver, detectar esos problemas, esos pequeñitos problemas que les van apareciendo y tratar de ayudarlos para que dejen de ser un problema o por lo menos corregirlo para que no le afecte tanto. En los diferentes estímulos de resistencias y justamente estamos trabajando a otra velocidad, estamos trabajando a otra cantidad de golpes, entonces tenemos que tener una cierta resistencia aeróbica, tenemos que tener una resistencia más grande. Mayormente en este momento es cuando empezamos a trabajar más los que son ejercicios intermitentes. Nosotros solemos trabajar intermitentes en cancha, que son sesiones muy largas de plumas, imitando la mayor cantidad de golpes en el menor tiempo posible, o trabajamos trabajos de fuerza fuera de la cancha y después trasladamos los movimientos de fuerza a la cancha, pero trabajando diferentes tipos de resistencia en diferentes momentos de nuestra planificación. En el factor psicológico, y ya son adolescentes, así que empiezan a aparecer un montón de inseguridades y problemas que van surgiendo con la edad, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer es trabajar la autoconfianza. Si tenemos un chico que le cuesta concentrarse, ver cómo tratar de ayudarlo a que se concentre mejor, que obviamente también que notar que tenga un compromiso con el entrenamiento, que esté abocado. Y en esta parte también es muy importante en la que lo hagamos sentir parte de un grupo o un equipo. Mayormente los adolescentes todos quieren ser parte de algo, entonces es importante que el grupo con el que trabajamos, cuando ingresa un atleta nuevo o tenemos un grupo así, que ellos se sientan parte de algo, un seleccionado en este caso como el que yo trabajo, o en un club, parte de un club, una institución. Entonces es importante que ellos sepan trabajar en equipo y en grupo y que se sientan parte de eso. En estilo de vida, y como todo adolescente, ya la carga académica empieza a ser muchísimo más grande, la del entrenamiento empieza a ser mucho más fuerte. Entonces lo que tenemos que tratar de lograr es que el chico empiece a entender que tiene que manejar mejor sus tiempos, y que tiene que empezar a aplicar una correcta administración de su tiempo día a día, ¿no? Tanto para la parte académica, que es importantísima, como para la práctica deportiva. Y a la vez también enseñarle esto del entrenamiento invisible. ¿Qué queremos decir con esto? Es que no me puedo dormir a las 4 de la mañana porque me puse a jugar a la Play, porque no solo en el entrenamiento no vas a rendir, sino que hacia el otro día tenés que dar un examen o lo que fuese, ya no vas a rendir. Entonces ellos tienen que entender que todo lo que hacen fuera de lo que sería la parte académica y fuera del entrenamiento también influye en las otras áreas. Entonces ese sería como un eje principal, digamos, en el que ellos tendrían que trabajar, tanto el descanso, la alimentación, etcétera, que tenga que ver con el día a día de su vida, digamos. Pasamos a la siguiente filmina, Tincho. Y en la de consolidación, directamente ya son atletas totalmente desarrollados, que están totalmente asentados, en la que ya están en la práctica de alto rendimiento, o sea, ya todos se basan enteramente en ellos, ya tienen asentado el estilo propio, poder ejecutar planes de juego ya lo pueden hacer de forma correcta, el trabajo individual de físico es enteramente de ellos, o sea, se aboca a su biotipo y a lo que ellos quieran desarrollar en base a su estilo de juego, obviamente. El factor psicológico, comprensión del objetivo del programa de entrenamiento, eso quiere decir que ya trabajamos, que yo te hice esta planificación y vos tenés que llevarla a cabo, y a empezar a lidiar con la alta presión de la competencia, o sea, ya empieza a competir en cosas. Y organizar su vida adecuadamente, lo mismo de lo otro, o sea, ya como veníamos de la etapa de selección, en el que ya le estamos enseñando a cómo organizarse su vida de la mejor manera posible, el chico ya de esta manera, ya a esa parte del estilo de vida, ya lo manejaría bastante bien. Bueno, yo esta parte la doy por hecho. Sorry, salió muy rápido y no se me entendió algo. No estoy acostumbrado a dar charlas. Lo dejo con Martín. Ahí va. Tenía desactivado mi micrófono, disculpen. Bueno, lo que yo voy a hacer ahora, les voy a mostrar un modelo de tabla, ¿sí? De evaluación. Un modelo que nosotros hemos diseñado para ustedes. Básicamente
en esta tabla lo que se puede ver es, bueno, primero llenar los datos simples como nombre, apellido, fecha de nacimiento, de dónde proviene y el técnico que está a cargo. Una vez que pasa esa parte, lo que se pide es la edad cronológica y la edad de entrenamiento. Recuerden la diferencia entre una y otra, ¿sí? Recuerden que la edad de entrenamiento hace alusión a cuántos años lleva el jugador entrenando de una manera un poco más formal, ¿sí? Y después, lo último que tenemos son los factores de desempeño, los 5 factores de desempeño que se nombraron en los cuadros anteriores, y a eso también nosotros le agregamos un sexto factor de desempeño o un sexto carácter a tener en cuenta, que es la capacidad de aprendizaje que tiene ese jugador. Lo que les voy a mostrar ahora en la siguiente diapositiva es justamente cómo puntuar o cómo ir llenando esta tabla, ¿sí? Bien, una vez que nosotros llenamos todo lo que son los datos, la edad cronológica y la edad de entrenamiento, pasamos a la parte de factor de desempeño, ¿sí? Lo que corresponde a los 5 factores más comunes, que son el técnico, el táctico, el físico, el psicológico y el estilo de vida, tenemos cuatro puntos, ¿sí? O sea, 4 posibles puntuaciones, que es +1, +2, +3 o +4, ¿sí? Cuando nosotros ponemos la puntuación +1, estamos diciendo que ese jugador en ese factor de desempeño aún no lo domina, ¿sí? Cuando nosotros estamos poniendo una puntuación +2, estamos diciendo que tiene un dominio regular, es decir, que hay algunas cosas de ese factor, por ejemplo, no sé, el factor técnico en la etapa de identificación y detección, ¿no? Es decir, tal vez hay algunas destrezas en algunas zonas de la cancha y en algunas alturas determinadas que nuestro jugador domina, pero aún no domina todo, ¿sí? Y cuando nosotros ponemos la puntuación de +3, es que ese factor está completamente dominado, ¿sí? Ya sea porque nuestro jugador tiene habilidades natas que le permiten poder dominar mucho más fácil ese factor, o simplemente con el tiempo y con la práctica lo fue aprendiendo. Y después aparece la puntuación +4, que es la más rara de ver, pero de vez en cuando se ve, que es cuando nosotros poseemos o tenemos un atleta que en ese factor se encuentra en la etapa siguiente. Por ejemplo, hay algunos jugadores, por ejemplo en la etapa de iniciación, cuando ya van llegando a los 12, 13 años, que tácticamente ya son capaces de, primero, establecer un estilo de juego, ¿sí? Y segundo, poder establecer un plan de juego en base a su estilo de juego que tienen. Entonces, a ese jugador le corresponde un +4, ¿sí? Cuando nosotros vemos un +4 en una tabla, eh, realmente nos llama mucho la atención y es algo muy bueno, ¿sí? Por último, tenemos la capacidad de aprendizaje, que básicamente se divide en 3 posibles puntuaciones, que es +1, +2 o +3. La puntuación +1 son aquellos jugadores que aprenden de manera normal, es decir, hoy el plan de entrenamiento para la sesión de hoy es hacer 10 saques con determinado objetivo, eh, o por ejemplo, no sé, hacer 10 sprints de 20 metros, y son aquellos jugadores que hacen lo justo y necesario, ¿sí? Y que su aprendizaje es paulatino y lento y sostenido a través del tiempo. El puntaje +2 corresponde a aquellos jugadores que, a diferencia del primer ejemplo que di, son jugadores que realmente son muy comprometidos con el aprendizaje y son muy demandantes también, pero su curva de aprendizaje no es muy alta, ¿sí? Son aquellos jugadores que nosotros conocemos como más trabajadores, ¿sí? Y que saben digamos, saben que si no ponen ese esfuerzo para sí mismos, para aprender, no van a avanzar, ¿sí?
Y por último, el puntaje más 3 son aquellos jugadores que mejoran de manera rápida, ¿sí? Básicamente, con solamente explicar o demostrar eh, el ejemplo de lo que nosotros queremos enseñar en ese momento, esos jugadores que enseguida captan el concepto y lo pueden ejecutar con gran facilidad, y uno va todo el tiempo dificultando la acción o dificultando la situación de entrenamiento y ellos van respondiendo. Bueno, son jugadores no muy comunes de ver, pero ocurre. Una vez explicado esta parte de la tabla, cómo poner los puntajes, les muestro una vez más la tabla. Ahí tenemos todos los factores. Nosotros les queremos proponer una pequeña actividad que es una propuesta de trabajo en común, ¿sí? Al finalizar esta conferencia, nosotros les vamos a enviar a cada uno de ustedes un modelo de tabla en Excel, ¿sí? Para que la puedan llenar con aquellos jugadores que ustedes consideran de interés, ¿sí? Como dijo, creo que Serafín, o me parece que Serafín lo dijo al principio de la Sí, al conferencia. principio. Genial. Uno de los objetivos que nosotros tenemos con esta conferencia y con las otras dos que vienen es poder también ver y encontrar jugadores, ¿no? Que tal vez, bueno, por la pandemia y porque nuestro país también es muy grande, nosotros no podemos ver a todo el mundo todos los días, sino que son ustedes los que están con ellos todos los días y ven su crecimiento. Entonces, aquellos jugadores que ustedes consideren de interés, o dicen, bueno, mira, este jugador me parece que es interesante, bueno, llenen la tabla de ese jugador. A eso también, cuando sea posible, ¿no? Porque bueno, ahora estamos pasando unos días un poco complicados desde el punto de vista epidemiológico. Eh, Poder filmar un pequeño video, ¿sí? Donde se pueda ver a este jugador en una acción de juego, jugando, o por ejemplo realizando un ejercicio donde haya cierta imprevisibilidad, es decir, que no sea algo cerrado, algo cíclico, no sé, te tira un drop, después una dejada, te vuelve a levantar, un drop, no, o sea, donde haya cierta toma de decisión, así nosotros podemos ver que cómo ese chico va tomando decisiones y va resolviendo situaciones de juego. Entonces, una vez que ustedes tienen la tabla hecha y tienen el pequeño video, lo pueden enviar a la dirección de mail que aparece ahí, que es entrenadoresfevara@gmail.com, o también a mi teléfono personal, que se los dejo ahí. También, que bueno, es este, el que aparece ahí en rojo. Así que bueno, los, los invitamos a poder hacer esto. Obviamente también yo también les quiero dar un consejo, en realidad les queremos dar un consejo antes de llenar la tabla, ¿sí? Y antes de realizar el video. También sería bueno tal vez esperar esta semana porque puedan estar presentes en las siguientes dos conferencias. ¿Por qué? Porque como hemos dicho antes, en las siguientes dos conferencias vamos a tratar de hablar de todas aquellas cuestiones prácticas de cómo ir desarrollando los diferentes factores de desempeño, y tal vez ustedes también puedan vaciar muchas más dudas, ¿sí? Entonces, bueno, ya con esto, con esto terminamos. Lo que vamos a hacer ahora es, si alguien tiene alguna pregunta, vamos a dejar algún momento para preguntar. Yo voy a dejar de compartir, así que bueno, no sé. Tincho, no dejes de compartir. Bueno, no importa. No, quería hacer, Tincho, unas aclaraciones también. Sí, La idea de hoy y también de las siguientes clases es que no nos pasemos de la hora, o por lo menos intentar, como hoy también recién faltan 10 minutos todavía, estar dentro del límite, un poco por lo aprendido del año pasado, que tal vez se hacían un poco largas las conferencias y se robaba un poco más de tiempo de lo que se decía. Y también porque el feedback de ustedes y las consultas de ustedes está bueno, creo que es muy importante, creemos que es importante, entonces dejar un espacio amplio para las preguntas y la repregunta y el debate nos interesa bastante. Tal vez también algo que, no sé, a mí me surge la duda y demás, no sé si la duda sería la palabra, pero bueno, nosotros especificamos la parte de iniciación y gran parte de la charla siguiente de la clase 2 va a ser en los factores de iniciación.
que tal vez no puedan definir ahí si un chico tiene mucho talento o no, pero es importantísimo que definamos una base de cuáles son los conceptos que tienen que manejar los atletas para que todos los entrenadores entendamos por talento a la misma característica. Si nosotros no especificamos bien qué es eso, tal vez alguien piensa que un chico tiene talento y ni siquiera termina de tener los factores técnicos de la iniciación. Entonces es importante primero homogeneizar la base y así podemos empezar a ver quién se destaca en serio, ¿no? Así que si tienen preguntas, es el momento. Ahí lo que acabo de hacer es... le mandé... perdón. Lo que voy a hacer ahora en este momento es poner en el chat de nuevo la dirección de correo de entrenadores y mi teléfono personal también, por si alguno quiere hacerme alguna pregunta o algo también. Así que bueno. Si alguno tiene alguna pregunta o algo, es el momento. Yo ahí también sumo mi teléfono por cualquier consulta. Martín, yo tengo una consulta. Sí, Horacio, ¿no? Sí, Horacio. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuántas sesiones de entrenamiento considerás que se necesitan para hacer una observación y poder completar la tabla que ustedes presentaron a conciencia? Entendiendo que cada punto tiene varios subpuntos a su vez. Sí. Entonces, si queremos en una sola jornada observar los 5 factores, en el caso de la tabla 6 factores, creo que sería bastante complejo. Por eso, ¿cuál es la experiencia de ustedes? Mirá, lo primero que yo tendría en cuenta es, me parece que no valdría la pena hacer una tabla de un jugador que todavía no está insertado en un entorno de entrenamiento formal, ¿sí? O sea, ¿te acordás la diferencia entre edad cronológica y edad de entrenamiento, ¿no? O sea, pero yo creo que poder hacer una evaluación de un jugador, decir, bueno, mejor está en este determinado nivel, yo creo que con 6 clases más o menos se puede. Obviamente desde ya la actividad que nosotros les proponemos al final es que ustedes evalúen a sus propios jugadores, que se supone que los conocen mucho más que nosotros, ¿no? Pero yo creo que con entre 4 y 6 clases se puede hacer una evaluación bastante buena, ¿sí? Y después también, si vos tenés de ese chico alguna información o algún registro en competencia, ¿sí? Mucho mejor aún, ¿sí? Obviamente también a esa tabla lo que se le puede agregar son observaciones. Decir, bueno, a ver, ¿por qué mi chico en el factor de desempeño técnico tiene un +2? +2, recuerden que es que domina ese desempeño a medias, no regular. Bueno, ¿por qué? Porque domina muy bien los golpes de la derecha del lado del revés, pero los golpes del lado del revés, en el fondo de domina muy bien los golpes en la red del lado del revés, pero los golpes en la red del lado de la derecha aún no los domina. ¿Y qué golpes no domina? Y este y el otro. Entonces también eso es bueno, nosotros como entrenadores, empezar a hacer ese ejercicio mental, y eso también nos permite poder establecer una mejor planificación. En las siguientes conferencias también lo que vamos a ir viendo y observando es hablar de planificación, ¿no? Porque obviamente esta tabla nos lleva decididamente a hablar de planificación, ¿no? ¿Quedó más o menos, Horacio? Sí. Lo que pasa que yo lo pienso desde el lugar a donde estoy y para mí cada factor de desempeño es muy amplio para observar. Entonces, por eso decía, si por ejemplo hoy observo el concepto táctico, no me concentro en mirar lo técnico, por ejemplo. Entonces, si tuviera pocas jornadas,
mal haría yo el trabajo de observación. Por eso te preguntaba, y más o menos en 6 jornadas, como dijiste vos, es una jornada por cada uno de los factores que hace referencia a la tabla. Sí, pero bueno, vos fíjate que ahí nombraste justo, siempre cuando uno termina analizando esto, siempre terminamos cayendo en los factores técnicos, tácticos y físicos, ¿no? O sea, los otros factores psicológicos y el estilo de vida, como que siempre terminan quedando de lado, aunque son importantes. Pero, mira, una de las cosas que nosotros vamos a mostrar es justamente cómo dentro de los ejercicios poder combinar ambos factores, ¿sí? Me parece que yo no los divido tanto. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a practicar, ahora voy a analizar lo técnico, ahora voy a analizar lo táctico. Tal vez lo que se puede analizar es más que nada por zonas y alturas de la cancha. Cuando me refiero a alturas, son alturas de impacto. Pero bueno, todas esas combinaciones y todos esos conceptos los vamos a ir viendo en las siguientes 2 conferencias, que son como las más prácticas, las más interesantes. Debería, me sincero, ahora que estamos en el tema de la conferencia, me puedo sincerar con ustedes. Tincho, ¿podrás compartir el Power en la parte de los encuentros? Así Daniel lo tiene Sí. en video si se le corta. Daniel, sí. El próximo encuentro sería el viernes 28, creo que era, a 19 horas, ¿no? 28. Creo que es viernes 29. ¿Se 29, ve ahí? Viernes 28 tengo yo, pero... Viernes 28. Si lo ¿Se ve ahí? Viernes 28. Viernes 28 a las 19. Sí, se ve, Tincho. Bien, tenemos así que viernes 28 y viernes y sábado 29. De 19 a las 19 horas y a las 11 horas el sábado. Sí. ¿Vamos bien, Daniel? Perfecto, gracias. No, nada. Pará, Santiago también tenía una pregunta que recién la acabo de ver. Santiago. Dice, por el momento no estoy trabajando con alumnos propios para poder observarlos. ¿Hay algún lugar en particular que recomienden que podamos utilizar para hacer esta actividad? O quizás si alguien tiene material para ofrecer para hacer la observación. Eso va a depender en qué ciudad vivís o en qué parte de la Argentina vivís. Y después, material. Hay videos de los chicos filmados. No sé si está subido a YouTube, pero también medio que la idea de esto es como que haya del chico genérico de club o de la asociación para que se pueda ver en comparación del resto. No, lo que nosotros tenemos tal vez son los chicos que ya están en el seleccionado y ellos sí se destacan del resto y no tenemos. De todas formas, no es que termina la conferencia y a la semana nos tienen que mandar la información de algún atleta. Claro. Obviamente esto lo vamos a hacer un seguimiento en el tiempo porque justamente estamos atravesando esta pandemia que no todos podemos trabajar. Claro, como bien dijimos al principio de la charla, la idea es una observación sostenida en el tiempo, entonces no esperamos que lo hagan. Santiago, ¿de dónde? Perdón la ignorancia, ¿no? Pero Santiago, ¿vos de dónde sos? ¿De dónde sos? Yo estoy en Vicente López. Bueno, Santiago. Anotá mi celular y si querés me puedes escribir. Así que estamos cerca. Bien. Julia, la pregunta. Hola, buenas noches. Martín, es de Río Negro, Bariloches, Santiago Riveres. No, es otro Santiago. No, es otro Santiago. Claudio, Santiago Perrino. Claro, pensé que era ese Santi sí lo conocemos. Lo conocemos bien, Gracias, Claudio. Buen Santi. Perdona, como decía que te digo, ¿sabes por qué pensé que era él? Porque el año pasado le pasó lo mismo, no tuvo alumno y por eso se me ocurrió nada más. Pero bueno, los felicito, muy bueno lo que están haciendo, así que bueno, simplemente era para acotar eso y un saludo a todos los entrenadores y entrenadoras del programa que están participando en el cotejo que está haciendo ustedes por intermedio de la federación. Abrazo y saludo a todos. Bueno, Claudio. Gracias por la acotación. Bien, bueno, yo quería también acotar un poquito. Bueno, también como decían algunos, buenas noches a todos. Agradecerle a usted por esta oportunidad, ¿no? De brindarnos estas charlas que la verdad para nosotros es muy importante, más ahora que nosotros estamos en la iniciación. Y por ahí una iniciación medio frustrada por esta pandemia, ¿no?
pero igual, o sea, a nosotros nos sirve mucho. Yo estoy en un pueblito a 70 kilómetros de la capital de La Rioja. Empezamos el bádminton en las escuelas. Yo soy profesor de educación física en las escuelas, tanto acá en la localidad de cabecera como Daniel, perdón, ¿dónde estás vos? En Patquía, La Rioja. Ok. Y entonces, bueno, ¿Queda cerca de Chilecito? Estamos a 130 kilómetros de Chilecito. Pasan por acá. Si venís de Buenos Aires, de Córdoba, de todas, van a pasar por Patquía.